Buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a esta clase donde vamos a tratar el tema del estigma y discriminación en personas con VIH. En realidad este es un tema bastante amplio, entonces lo que vamos a hacer es tratar de dar algunas nociones generales sobre el estigma y la discriminación y tratar de entender su relación con la epidemia de VIH y con algunos aspectos que tienen que ver con la provisión de salud, el acceso a tratamiento o el cumplimiento, ¿no? Y también voy a mencionar algunos temas relacionados con la discriminación y el estigma en personas de la llamada población clave, de población gay y bisexual, especialmente de la población de mujeres trans. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de estigma? ¿No? El estigma viene o sea, la palabra en realidad significa una señal, una marca, ¿no? Y este fue escrito por un sociólogo de Estados Unidos, Irving Goffman, en los años 60, al hablar de esos atributos, ¿no? Que se relacionan a una persona con un estereotipo que no es deseable, ¿no? Entonces, otras personas reducen a la persona que lleva este estereotipo, esta marca, de una persona completa a una persona manchada o disminuida. Eso hablaba de su definición. ¿A qué se refiere con esto, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene una discapacidad física, que tenía, por ejemplo, una secuela de una enfermedad por polio, una persona que tiene la pérdida de algún sentido, pasa a ser, en vez de ser una persona, pasa a ser marcada como una persona, por llamarla así, por ejemplo, sorda, o la persona ciega, o el cojo, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de características físicas y estamos de alguna forma, ese estigma, esa marca relacionada a esa característica física que se ve como menos, la reduce. Entonces, esa persona deja de ser una persona completa y pasa a ser solo su marca. También podría ser una marca cultural, una forma de ser, una forma de pensar, puede estar relacionado a, al origen étnico, por ejemplo, ¿no? En el caso del racismo, eh, algo que se puede ver acá, por ejemplo, con la población de origen andina, ¿no? Con la población indígena, alguna enfermedad, que es lo que vamos a hablar ahora precisamente en el tema del VIH, orientación sexual, identidad de género, etcétera, ¿no? Entonces, cuando este señalamiento, este estigma, provoca rechazo, y este rechazo no solo es un rechazo individual, sino un rechazo social, se le niegan ciertos derechos a unas personas o tienen un acceso desigual a oportunidades, a servicio, hablamos de discriminación. O sea, digamos, la puesta en práctica de este rechazo, de estos prejuicios a personas a las que señalamos, a las que les ponemos un estigma, nos lleva a discriminar, ¿no? Entonces, esto es un poco la introducción desde el punto de vista un poquito más teórico. Esto vino, como digo, desde la sociología, pero en realidad lo que hizo Goffman fue describir las experiencias de distintas personas, ¿no? Y caracterizar y explicar un poco mejor cómo funcionaba ese señalamiento, pero eso es algo que podemos ver desde muy niños y que continuamente los vemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando hablamos del estigma al VIH, estamos hablando de esas actitudes, de esas creencias negativas sobre las personas que viven con VIH, ¿no? Lo voy a decir en el sentido de la clase, pero por ejemplo, ¿no? El término cuando se hablaba de la persona sidosa, del sidoso, ¿no? El VIH, bueno, el origen del VIH se concentró principalmente en principio, se fue descubierto a través de una epidemia que se presentaba en la población gay. Entonces, en un primer momento, rápidamente se asoció la enfermedad con ser gay y ya había este señalamiento, ¿no? Y entonces se les consideraba socialmente inaceptables. Posteriormente, el portar el VIH, el vivir con el VIH, se volvió una marca en sí misma, ¿no? Una marca que se asocia
en muchos casos, a conductas, a la inmoralidad, a una culpa, la persona habrá hecho algo mal, la mujer fue infiel, se metió con mucha gente, la persona se le llama promiscua, se le llama, ¿no? Entonces todo ese tipo de señalamientos y prejuicios que uno hace en relación a alguien que vive con VIH, no estamos viendo una persona que tiene una infección, en este caso porta un virus, que este virus le puede afectar la salud. Ahora hay un tratamiento, pero podría afectar la salud y eventualmente hacerle daño. No, lo estamos viendo como una marca que nos dice otras cosas de las personas, aún no las conozcamos, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tuberculosis, que es una enfermedad que también tiene un estigma claro, ¿no? El estigma de la persona pobre, descuidada. Entonces, en este caso específico del VIH hablamos de esta marca. Esto se evidenció desde el inicio de la epidemia, ¿no? Este es un afiche de un grupo que se fundó en Estados Unidos que se llamó ACT UP, que luego tiene presencia en diferentes países, pero que en ese primer momento ellos se quejaban, o el grupo se quejaba de que no se estaba hablando del VIH, no se mencionaba en políticas públicas, no se estaba haciendo algo para informar a la gente y prevenirlo, ¿no? Y esto se hacía porque principalmente la mayoría de personas que morían eran población gay, entonces este grupo de personas decían que estaban habiendo este nivel de discriminación y este nivel de silencio porque no se quería hablar de la homosexualidad en este caso y de la vulnerabilidad que había en relación a poder transmitir la transmisión de esta infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, un poco el mensaje es que este estigma que te lleva a señalar al silencio tiene un correlato de sufrimiento social, de perpetuar cierta exclusión y puede afectar a la salud de las personas, ¿no? Entonces, desde los orígenes de la epidemia del VIH, el estigma en relación, el señalamiento en relación a quiénes son los que se ven afectados por la enfermedad, ha estado presente, ¿no? Y ahí vienen, bueno, ustedes, las personas que venimos del campo de la salud, sabemos que la infección por VIH es una infección de transmisión sexual y es una infección causada por un virus. Entonces, la siguiente fase es a donde nosotros, entre comillas, decidimos, ¿no? El prejuicio de quién tiene VIH y por qué lo tiene, es un aspecto que no está relacionado a la transmisión de la infección en sí mismo, es un aspecto que está más relacionado a prejuicios, a creencias sociales, a prácticas culturales, ¿no? Y eso es un poco de lo que estamos conversando en esta sesión. A continuación les voy a mostrar unos datos en relación al estigma del VIH en Perú. Y son datos de una herramienta que se llama el Índice de Estigma y Discriminación, que es un cuestionario que se ha aplicado en alrededor de 40 países del mundo y que se aplicó en el Perú en el año 2016. Este informe, yo particularmente contribuí a hacer la asesoría técnica del estudio. El informe fue llevado a cabo por organizaciones de personas viviendo con VIH. Ya los datos han sido presentados, pero todavía no ha sido publicado, así que también de paso vamos adelantando un poco de información. La metodología del estudio, para poder contextualizar la información, fue un estudio transversal, o sea, se hizo un levantamiento de información en un momento determinado de tiempo. Esto se llevó a cabo entre marzo y julio, si no me equivoco, del año 2016, con 600 personas con VIH mayores de 18 años, de Arequipa, Iquitos, Lima, Callao y Piura, ¿no? Entonces, era la primera vez que se está aplicando esta herramienta en el Perú. La lógica era saber desde la percepción de las personas con VIH, las experiencias de discriminación y las experiencias de las personas en relación a vivir con el VIH, ¿no? Los participantes, bueno, fueron 300 de Lima, 100 de Arequipa, 100 de Iquitos y 100 de Piura, un total de 600 personas. Y se seleccionó, digamos, a población para tener
tratar de tener, no representatividad hacia afuera, pero sí que se incorporaran a los diferentes grupos afectados por la epidemia, considerando la división que hace el Ministerio de Salud cuando diseña sobre todo estrategias de prevención, ¿no? Entonces hablamos usualmente de población general y cuando hablamos de población general hablamos de hombres y mujeres heterosexuales. Luego se habla de la población de hombres que tienen sexo con hombres, que en sí misma, por ejemplo, es una categoría epidemiológica, ¿no? Es una práctica, habla de una práctica sexual, pero que no define necesariamente a las personas. Ahí estamos hablando de personas gays, personas bisexuales, personas que pueden tener relaciones sexuales con otros hombres, pero que se perciben a sí mismas como heterosexuales, mujeres trans y mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? En principio, la idea es que los grupos estuvieran distribuidos equitativamente, pero al final se llegó en mayor proporción a población general, especialmente mujeres. Entonces, el cuestionario indagaba sobre diferentes aspectos, algunos aspectos demográficos, indagaba sobre experiencias de discriminación. Se le preguntaba a la persona si en los últimos 12 meses había sufrido algún tipo de experiencias. Luego se les preguntaba por algunos aspectos en relación a cómo se sentían y luego indagaba ya sobre otras experiencias en relación a acceso a salud, en relación a la familia, en relación a organización. Yo le voy a mostrar los datos que tienen que ver con las experiencias de discriminación y con los sentimientos que las personas reportan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo que nos llamó la atención, el 47%, o sea, casi la mitad de las personas reporta haber tenido alguna experiencia de discriminación en el último año asociada a su condición de vivir con VIH, ¿no? Cuando se les preguntó si había sido excluida, por ejemplo, ¿no? Acá hay algunas de las experiencias. Se había sido excluido de reuniones familiares, se habían tenido alguna agresión verbal, se había sido víctima de murmuraciones, si le habían sacado el trabajo. Se le daba a la persona, se le preguntaba por distintos tipos de experiencias y se le pedía a la persona que describa si consideraba que estas experiencias fueron debidos a su condición de VIH. Entonces, al combinar todas las respuestas para saber si la persona sufrió algún tipo de discriminación, el 47% lo reportaba. En países como Argentina, pues, aunque las muestras, no siendo estrictamente desde la parte metodológica, la muestra tendría que haberse recogido de forma similar y además son muestras por conveniencia, pero en Argentina el reporte de esta cifra era de alrededor del 25%. Luego, cuando estas son, por ejemplo, este gráfico lo que muestra son, ¿no? Estas experiencias que preguntábamos alguna vez en el último año, ha sido víctima de murmuraciones, le excluyeron de reuniones sociales, ¿no? O tuvo problemas en su trabajo o con amigos. Y luego si las personas atribuían esa experiencia al tener VIH, ¿no? Y como podemos ver, las principales experiencias de discriminación se presentaban en el grupo de mujeres trans. Sin embargo, en menor caso ellas la atribuían a la condición de VIH. Después vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Y en el caso de las mujeres están más ligadas las experiencias de discriminación ligadas a vivir con VIH, pero podemos ver que el grupo de mujeres trabajadoras sexuales, el grupo de población de mujeres, son las que reportaron mayores experiencias de discriminación y relacionadas al tener con VIH, al vivir con VIH. Entonces, luego se les preguntaba a las personas, ¿por qué creen ustedes que son discriminadas en relación al tener VIH, ¿no? ¿Por qué cree usted que pasa esto? Y las personas respondían, ¿no? Por ejemplo, en gran medida la gente no comprende cómo se transmite el VIH, tiene miedo de que yo pueda infectarlos.
la gente tiene temor de que le contagie, que es un poco lo mismo. La gente piensa que tener VIH es algo vergonzoso y que por lo mismo no deben asociarse conmigo, creencias religiosas, la gente desaprueba mi estilo de vida y comportamiento. Entonces, en este caso se le está preguntando a las personas qué creen, ¿no? Pero estas percepciones nos hablan un poco de esos prejuicios que se tienen sobre las personas que viven con VIH. ¿Quiénes lo tienen? Bueno, esta no es una encuesta hecha a la población general para saber qué piensan ellos, pero sí refleja lo que las personas que viven con VIH perciben, ¿no? Lo cual, a fin de cuentas, más que nos interese saber cuál es la cifra, lo que nos interesa saber es por qué se presentan estas experiencias, porque como vamos a ver después, afectan el cuidado de la salud y afectan la respuesta, ¿no? En el caso del personal de salud, afecta el trabajo que uno hace en relación al tratamiento y a la prevención. Entonces podemos ver que hay desinformación y eso es verdad, ¿no? Existen todavía mucho temor a cómo se puede transmitir el VIH, ¿no? Y las personas que trabajan en los centros de salud y que ven a personas con VIH van a saber cómo a veces incluso las familias pueden rechazar, ¿no? Pueden experiencias donde se le pide que use otro baño, que no use los cubiertos, ¿no? Entonces, todavía hay esta imagen donde la persona con VIH se vuelve una persona peligrosa, ¿no? Que no quieres que sepan, no, que la familia no quiere que se sepa porque se piensa que puede ser inmoral, o puede haber un temor, ¿no? No, que no se vaya a acercar si la persona, por ejemplo, trabaja en un colegio, que no se acerque a los niños, que puede haber un temor de contagio. Entonces, en ese sentido, eso puede estar distribuido entre la población y lo que genera es que se aplique un rechazo a las personas que viven con VIH. El siguiente aspecto que tiene que ver con el estigma internalizado es un tema importante de entender. ¿A qué nos referimos con estigma internalizado? Nos referimos a que cuando el continuo señalamiento hacia determinadas personas, en este caso por tener VIH, por vivir con VIH, pero ese señalamiento que se le hace a uno, ¿no? Continuamente genera sensaciones en la persona, sentimientos que pueden ser de vergüenza, que pueden ser de culpa, que pueden ser de autoestima baja. O sea, en otras palabras, la persona empieza a creer en eso que lo están señalando, te están señalando como menos. Y tú empiezas a creer que eres menos y empiezas a sentirte mal. Te da temor, te da culpa, te sientes menos, o sea, la autoestima baja, ¿no? Y esto lo podemos, en el cuestionario se preguntó, por ejemplo, si la persona había tenido estas experiencias o estos sentimientos en relación a vivir con VIH en los últimos meses, 12 meses. Y podemos ver, por ejemplo, la culpa, ¿no? Casi en la mitad de la población en todos los grupos, la vergüenza también, bueno, un poco más en mujeres, por ejemplo. Las cifras acá eran estadísticamente significativas entre mujeres trabajadoras sexuales, mujeres y el resto de población. Y el sentirte menos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que estas experiencias de discriminación, este señalamiento que hemos mencionado anteriormente, afecta cómo se sienten las personas. Y la persona siente culpa y siente vergüenza de tener VIH. Un poquito más adelante vamos a mencionar cómo opera esto muchas veces, pero por ejemplo, de nuevo, ¿no? Quienes trabajen en centros de salud, y a eso nos los han contado, por ejemplo, algunos de los proveedores con los que trabajamos, ¿no? Que nos cuentan, por ejemplo, o lo sabemos, ¿no? Que una persona no va al centro de salud que tiene más cerca a donde vive, sino que para que no lo vean o no la vean, yendo al servicio de atención por VIH, prefiere irse a un hospital que está al otro lado de la ciudad o incluso en otra ciudad, ¿no? Entonces, la vergüenza es muy fuerte y hace que uno tenga que movilizarse todo un día entre el ida y vuelta para poder ir a recoger tu tratamiento o hacer un control, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí estamos viendo cómo estas experiencias están afectando nuestra capacidad para cuidarnos, ¿no? Y en el caso de las personas con VIH,
afectan cómo pueden acceder a los servicios. Y a esto se le suma, bueno, justo lo que estaba mencionando, ¿no? Este cuestionario no es una medida de acceso, porque no es la forma para medir el acceso, pero se le preguntó a las personas que vivían con VIH si recibían su tratamiento, ¿no? Y el cuestionario lo que podemos ver es que casi el 90% accede al tratamiento antirretroviral, y de estos casi el 90% accede de forma gratuita, o sea, en otros, o seguro de salud o seguro público. Entonces, como digo, esto no es una medida de acceso, pero lo que mostramos en esta población, en este cuestionario, es que el problema puede no estar necesariamente en que tú recibas tu medicamento. Tú puedes ir y recibir tus medicamentos. Pero eso no hace, y eso obviamente te va a mejorar tu salud y te mantiene con vida y te mantiene saludable en el aspecto de cuánto virus hay en la sangre, del nivel de CD4, pero eso no te exime de las experiencias que puedas tener de discriminación, o que tú te puedas sentir, que no dejes de sentir culpa o vergüenza, por ejemplo, en relación al estigma, ¿no? Entonces, cuando se le preguntaba en la relación con el personal de salud, las participantes reportaban que no habían tenido una conversación constructiva en relación a las opciones de tratamiento, y tampoco en relación a temas de salud sexual y reproductivo, aspectos emocionales de su salud, entre otros, ¿no? Y acá estamos hablando en general de los equipos de salud, no necesariamente de médicos o médicas, sino estamos hablando en general de los equipos. La percepción es que no tenían estos espacios, ¿no? De nuevo, esta es percepción de participantes, no estamos hablando de los servicios que existan o no. Y en el caso, por ejemplo, ¿y esto en qué se puede reflejar? Se puede reflejar en un tema de desconfianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Alrededor del 30%, un poco más del 30% de las personas está seguro de que sus registros médicos no eran confidenciales, ¿no? Y el 45% de las personas no sabía si sus registros médicos son confidenciales. A ver, de nuevo, probablemente los registros médicos sí son confidenciales, pero lo que estamos diciendo es que la persona empieza a sentir una desconfianza hacia el sistema de salud. Y esto también, no queremos hacer una asociación de causalidad en este aspecto específico, pero sí se entiende cuando la persona está teniendo estos sentimientos de discriminación, de vergüenza, de culpa. Obviamente no confías tanto en tu entorno, y en relación se genera una desconfianza en relación a los proveedores de salud. Y esto obviamente sí va a afectar la manera como las personas acceden al cuidado. Y por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, este tipo de experiencias en relación a maltrato a personas con VIH en diferentes servicios, usualmente se dan en los servicios que no son necesariamente los que se relacionan al VIH, ¿no? Cuando a la persona se le hace una interconsulta a otro servicio, ahí puede haber, al enterarse de que son personas con VIH, pueden haber ejemplos de casos de discriminación. En este caso, por ejemplo, 4 de cada 10, donde el 60% eran mujeres, se les había aconsejado no tener hijos luego de tener un diagnóstico, ¿no? Cuando se sabe, de nuevo, yo no voy a mencionar las cifras en relación a la prevención de la transmisión vertical, pero a lo que voy es que hay esta presunción de que la mujer con VIH no debería tener hijos, por ejemplo, ¿no? Y luego, 2 de cada 10 incluso refiere a haber sido de alguna forma coaccionada para pasar por algún proceso de esterilización, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo decir es que estas experiencias que tienen que ver con experiencias de rechazo y de señalamiento relacionados al vivir con VIH, se pueden convertir en barreras para acceder a servicios y tratamiento y prevención. Y esto ha sido documentado en diferentes países, en todo el mundo en realidad, ¿no? Y es probablemente uno de los temas que hace que 30 años después de la epidemia,
todavía sigan habiendo algunos problemas en relación a personas que no quieren hacerse una prueba, que no quieren saber su diagnóstico, que aún sabiéndolo no acceden a tratamiento, ¿no? Más allá de las complejidades de la provisión de servicios, de la cadena de suministros, de la debilidad o fortaleza de sistemas públicos de salud, a nivel individual sí está documentado que el estigma puede ser una barrera para acceder a servicios de tratamiento y prevención, puede asociarse a retrasar, por ejemplo, el inicio del tratamiento o una baja adherencia, ¿no? Nosotros, y esto es un poco lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, evitar atenderte en la zona donde vive la persona, ¿no? Entonces, una persona que vive en Barranca, por ejemplo, en vez de atenderse en el hospital que está más cercano, que podría ser el hospital de Chancay, prefiere ir a un hospital en la zona sur de Lima. O personas, por ejemplo, experiencias que nos han contado proveedores de salud, que llegan a los servicios, pero como puede haber un familiar, entonces llama a la consejera par para decirle que por favor le esperen, que va a llegar a su cita, pero quiere evitar que la vea su familiar, ¿no? O no habla del tema con su pareja o con amigos, entonces no lleva consigo sus medicamentos y a veces puede evitar tomarlos incluso, ¿no? Para que no vean que tiene los medicamentos, para que no sepan que vive con VIH, ¿no? Entonces, esas experiencias que son puntuales o cotidianas, que parten, como digo, ¿no? de ese rechazo que ya se internalizó, que uno tiene ese temor y que no quiere que se sepa, afecta la capacidad que tenemos de tener autocuidado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos en el centro hace un par de años una investigación. Yo ahora voy a hablar específicamente de algunos aspectos de mujeres trans, pero en este sentido, ¿no? ¿Por qué no se hacían la prueba? Y como digo, más allá, sabemos bueno, en ese momento todavía no estaba muy difundida las pruebas rápidas, pueden haber en los ERITs algunos temas de demoras o algunas experiencias de discriminación en el personal, pero en este caso estábamos centrándonos en el estudio en aquellas actitudes que decían que la persona no se quisiera hacer la prueba, ¿no? Y una de las cosas que encontramos es que había un miedo había un aspecto de vergüenza, de que sepan que vivía con VIH, ¿no? Esto era algo que además en la población estaba difundido. Cuando alguien, en el caso de mujeres trans, en ese momento, ¿no? Si alguien tenía VIH, la broma era decirte, ya te moriste, esa persona está muerta. O cuidado, te va a matar, o sea, te va a transmitir. Entonces, sí va incorporando esta idea de que con VIH te vas a morir, ¿no? Y en muchos casos la persona prefería no saber si tenía o no. Y eso se puede ver en algunas personas trans que se enteran, digamos, del diagnóstico cuando ya están en fase SIDA, ¿no? Cuando ya hay una infección o por tuberculosis o hay una baja de peso muy marcada y recién ahí algunas mujeres trans logran hacerse el diagnóstico y bueno, algunas entran en tratamiento y pueden mejorar y salir de esa fase, pero algunas no, ¿no? Y incluso llegan a morir, una muerte que podría haber sido evitable y que en parte ha tenido relación con el estigma y con la discriminación. Entonces, ya que estoy mencionando el tema, en este caso de mujeres trans, pero y en relación a las cifras del índice de estigma, ¿no? Haciendo una pausa en ese momento, uno de los hallazgos principales del estudio de este índice de estigma y discriminación es algo simple, es documentar, poner en cifras cómo todavía para las personas viviendo con VIH en el Perú, el vivir con el virus significa una carga, un desgaste mental bastante grande, ¿no? Porque más allá de que puedan acceder al tratamiento, de que puedan tomar sus medicamentos, más allá de que a veces ir a un centro de salud, el trámite puede ser mayor o menor, bueno, las personas pueden hacer todas esas acciones y cuidar su salud,
pero existe el tema de estos sentimientos de rechazo, estos sentimientos de culpa, de vergüenza que todavía están presentes, ¿no? Y a mí me llamó un poco la atención porque en el Perú se ha avanzado relativamente, o sea, se ha avanzado bastante en relación a las estrategias de prevención y tratamiento. Hoy en día se hace tratamiento, se hace diagnóstico y tratamiento, se está ofreciendo el PrEP, se está empezando a ofrecer profilaxis post-exposición para población vulnerable, hay acceso a pruebas rápidas, se quiere empezar a descentralizar la carga viral, o sea, digamos, nos estamos adaptando a la normativa internacional y a las recomendaciones de OMS en el aspecto, digamos, técnico de la provisión, pero sin embargo en un aspecto que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con la salud mental, cuando le preguntamos a las personas con VIH cómo se sienten y qué experiencias han tenido, todavía la mitad te está diciendo, por ejemplo, que en el último año fue discriminada por vivir con VIH, ¿no? Entonces, llama un poco la atención porque tal vez está habiendo un desfase entre los esfuerzos que se dan para implementar estrategias a nivel del control y de la prevención de una infección con aquellos esfuerzos que se están haciendo para poder generar espacios un poco más amigables y para evitar algunas experiencias de discriminación. Entonces, pasamos a hablar de este tema de adición de vulnerabilidades. ¿A qué se refiere? ¿No? Nosotros sabemos, por ejemplo, que una persona con VIH no deja de ser una persona, una mujer trans, un hombre gay, una mujer trabajadora sexual, y hay algunos aspectos de las personas, por ejemplo el género, el ser mujer, la orientación sexual, identidad de género, que tienen sus propias vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso, lo que les mencionaba del embarazo, ¿no? Entonces, las mujeres viviendo con VIH están más expuestas a tener ese prejuicio sobre su sexualidad o sobre su maternidad que los hombres sobre su paternidad, ¿no? La mujer no debe tener hijos si tiene VIH. Ese prejuicio obviamente expone más a las mujeres, ¿no? Y luego, si se le suma la discriminación, por ejemplo, hacia personas gays o hacia mujeres trans, estamos hablando de una adición de vulnerabilidad. Una mujer trans, además, sufre discriminación por ser una mujer trans y se le adiciona la discriminación por tener VIH, ¿no? El entendimiento de esa o una persona con VIH, por ejemplo, que es adolescente o joven, tiene una mayor vulnerabilidad que una persona adulta, porque todavía puede depender económicamente, porque no tiene tanta información, porque los servicios no llegan. Entonces se le adiciona esa condición, digamos, de adolescencia, esa vulnerabilidad de ser adolescente al vivir con VIH, ¿no? Cuando uno enfoca estas diferentes vulnerabilidades o esta adición de vulnerabilidades, a eso se le conoce como un enfoque de interseccionalidad, ¿no? En esta clase específica no voy a hablar del aspecto conceptual, pero sí quisiera mostrar un ejemplo en relación a la población de mujeres trans. Pero antes de hablar de eso, ¿no? En la población LGBT, por ejemplo, la discriminación sostenida, bueno, en general, en todas las personas, ¿no? La discriminación sostenida tiene un efecto sobre la salud, ¿no? Y, por ejemplo, en población de mujeres lesbianas, hombres gays, bisexuales, se ha descrito que las continuas experiencias de discriminación tienen un efecto en la salud mental, ¿no? Un aumento en las tasas de suicidio, un aumento en trastornos del ánimo como depresión, por ejemplo, episodios de ansiedad. Esto ha sido documentado en la literatura, ¿no? El mensaje de esto es, muchas veces se dice discriminar está mal, sí está mal, pero también está mal porque tiene un correlato en la salud y en las experiencias de las personas. Entonces, pasemos a hablar del tema que les quería mostrar de población trans también, porque es un tema en el que yo particularmente trabajo, tengo un poco más de información. Pero quería hacer el enlace de estas experiencias, de cómo estas experiencias de discriminación o estos
prejuicios están ligados a situaciones de exclusión social y cómo pueden afectar la salud, ¿no? Entonces, acá vemos algunos datos de la población de mujeres trans, ¿no? Hay una estimación de alrededor de 22.500 personas que viven en la ciudad de Lima, ¿no? Este es un estudio que se hizo hace algunos años en la Universidad Cayetano. Y luego vemos una situación de acceso a servicios, ¿no? Entonces el 90% no tiene seguro de salud, un 50% reporta haber abandonado los estudios, un 10% no tiene documentos de identidad, cuando la cifra reportada por RENIEC en población general es del 1%, un 70% reporta el trabajo sexual como la principal fuente de ingresos, ¿no? Hay altas tasas de migración, entonces un poco las cifras que se muestran acá son cifras que están relacionadas con una situación de exclusión social, ¿no? Ese es un poco el contexto. La tasa reportada para la ciudad de Lima en mujeres trans es alrededor del 30%, entre el 25 al 30%, un poco comparando los estudios. Entonces es la población, digamos, más afectada por la epidemia de VIH en proporción en relación ¿no? La tasa en población general es alrededor de 0.3% en la medición de embarazo. Bueno, este año va a haber una nueva vigilancia en población gay y población de mujeres trans, pero digamos que la cifra es una cifra de casi 100 veces más, ¿no? Entonces, entendemos por qué ocurre esto, por ejemplo, ¿no? Y ahí, cuando hablamos del tema de la prostitución, ¿no? Y lo enfocamos como un problema social, por ejemplo. Es la principal actividad económica para la población de mujeres trans, incluyendo a las menores inmigrantes. ¿Por qué? Porque hay una falta de acceso a educación o hay un rechazo en los trabajos, ¿no? Entonces, muchas mujeres trans se ven obligadas a estar en la calle ofreciendo su servicio sexual acá para poder generar ingresos, ¿no? Como digo, esto usualmente se da en la calle, en zonas específicas de la ciudad, en el puente Atocón, en el puente Quiñones, en la zona Pantanal por el aeropuerto, en el centro de Lima, ¿no? Y tiene sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de una cultura paralela. Para poder atraer más clientes, más allá del propio deseo de modificación corporal, el trabajo sexual en el estudio que nosotros hicimos en el año 2009 estaba asociado, por ejemplo, al uso de silicona líquida, lo que llaman el aceite de avión, de implantes, que tiene sus propios efectos ¿no? sobre la salud, pero para poder atraer más clientes, entonces más personas que se dedican al trabajo sexual, más mujeres trans, usaban la silicona líquida, ¿no? El trabajo sexual se da en las noches, en la calle, entonces también se asociaba al uso de drogas, pasta básica, cocaína, y luego, obviamente, es una actividad que puede estar relacionada a redes de extorsión y delincuencia. Entonces, este de por sí ya es un problema social y estamos hablando de una actividad, además, que te va a exponer a infecciones de transmisión sexual, ¿no? El VIH, hepatitis B, por ejemplo, sífilis, ¿no? Porque te condiciona a tener más parejas y la posibilidad del uso de condón puede verse afectada a veces por ejemplo, clientes que pueden pagar más dinero para no usar condón, situaciones de violencia, ¿no? Entonces tiene su propia vulnerabilidad. Sin embargo, en ese sentido, muchas veces la respuesta de las autoridades es una respuesta de criminalización, de perseguir. Nosotros documentamos unas cifras en el año 2015-2016 y vimos que, por ejemplo, en el caso de mujeres trans trabajadoras sexuales, habíamos documentado 104 casos de violencia y el 70% de estos casos estaban ejercidas por la policía y el Serenazo, ¿no? Qué tipo de agresiones, insultos, golpes. Entonces, digamos, la exclusión social, la marginación, la discriminación hace que las mujeres trans tengan que tener el trabajo sexual como una principal opción de ingresos económicos y la misma violencia sistemática de las autoridades de erradicación, de estigmatizar, perpetúa esa situación de exclusión, ¿no? Entonces genera un círculo vicioso de violencia.
Y este círculo muchas veces está relacionado con la discriminación, con el concepto de rechazo, y por ese rechazo no se da oportunidades para que las personas puedan acceder a otras situaciones de empleo, por ejemplo, ¿no? Esto es un gráfico para poder mostrar, lo que mostraba estos datos que hicimos del observatorio el año 2016, es que la violencia y los actos de abuso de autoridad eran sistemáticos, era la manera como las fuerzas de seguridad enfrentan el problema de la prostitución en mujeres trans. No se ve como un problema social donde, por ejemplo, yo digo, están viniendo menores de edad de ciudades de la selva y viven en el centro de Lima y luego terminan en situaciones de explotación sexual con riesgo de por ejemplo, exponerse al VIH, a otras enfermedades, entonces vamos a intervenir para proteger. No, se entiende como un problema de inseguridad sobre la que hay que intervenir. Y esto lo vimos, por ejemplo, este es un cuadro que es interesante para poder señalar también un poco esta lógica del estigma y del prejuicio, ¿no? Esto es un plan de seguridad ciudadana de la Municipalidad de San Martín de Porres. Luego pudimos evidenciar que este tipo de planes estaban presentes en por lo menos 11 distritos, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las acciones de seguridad o de infracción que había intervenido el Serenazgo, ¿no? Entonces, una de ellas se refería a la erradicación de homosexuales, o sea, se refería en este caso estaban hablando de mujeres trans trabajadoras sexuales, ¿no? Pero también tienes acá erradicación de consumidores de alcohol, erradicación de sustancias tóxicas, erradicación de orates, mendigos, fumones, peloteros, vendedores ambulantes. O sea, para empezar, la palabra erradicación es una palabra muy fuerte, ¿no? Erradicación implica arrancar de raíz. Pero la otra cosa que es importante entender en el cuadro es quiénes son las personas que ellos están viendo casi como una hierba mala que hay que sacar de raíz. Consumidores de alcohol, usuarios de drogas, jóvenes que juegan pelota en la calle, en este caso mujeres trans trabajadoras sexuales, porque luego no se referían. Entonces, a eso nos referimos con señalamiento. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo puede operar el estigma. Tú no estás viendo a un grupo, por ejemplo, ¿no? Consumidores de sustancias tóxicas, consumidores de pasta básica, por ejemplo. La pasta básica es una sustancia muy tóxica y muy adictiva, y que personas que la consumen, digamos, hay mucho menos ya, se genera una situación de exclusión social, de vivir en la calle, de condiciones de marginalización, no se ve como, de nuevo, como un problema. Una estrategia de salud, de protección, vamos a hacer control de daños, vamos a asegurarnos que las personas que están en esta situación se puedan hacer pruebas de VIH, que se hagan exámenes de esputo para saber si tienen tuberculosis o no, asegurarnos de que las personas estén comiendo o no. No, se le señala como un elemento peligroso y se le pide a las fuerzas, en este caso ciudadanas, de seguridad ciudadana, perdón, es un ejemplo un poco más extremo, que las erradiquen, ¿no? Entonces, y esto lo menciono, y lo menciono en el caso, por ejemplo, de mujeres trans, para poner este ejemplo de cómo la discriminación, cómo empezando el estigma, ¿no? A quienes señalamos como personas amenazantes. Y luego, entonces, como son amenazantes, las rechazamos. Y las rechazamos a través de leyes, las rechazamos a través del ejercicio de la fuerza, las rechazamos a través de un maltrato, ¿no? Y eso es como va operando este prejuicio. Y va operando en perjuicio de ciertas personas que consideramos indeseables, que es un poco lo mismo que se relaciona a las experiencias que habíamos mostrado en relación a las experiencias de discriminación de personas con VIH. Este prejuicio, estos prejuicios, digamos, este estigma, muchas veces se presenta también en todos nosotros, incluyendo el personal de salud. Entonces, por ejemplo, ¿no? El rechazo a la población de mujeres trans puede estar presente en los servicios de salud. Y de nuevo, alguien me puede decir, porque eso lo hemos conversado muchas veces con personal de salud, pero es que las mujeres trans hacen escándalo, pueden haber problemas, se quejan, y eso no deja de ser verdad.
¿no? Puede venir un grupo de personas y si la persona está gritando o no está respetando el orden en una institución, obviamente eso genera problemas. Sin embargo, un poco mi lógica al presentarle estos datos que les estaba mostrando, que tienen que ver con la exclusión social, es para entender el contexto. Entonces, muchas veces a una persona, a una mujer trans, ya de arranque uno la está viendo como una persona escandalosa, como una persona peligrosa, como una persona que no está muy adaptada, pero no estamos entendiendo que detrás puede haber un contexto de exclusión incluso desde edades muy tempranas, ¿no? Eh, por otro lado, no se termina de entender muy bien el tema de la identidad de género. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te dicen, te están atendiendo, te llaman por tu nombre legal, no estamos contentos con eso. Esta persona se refería a que si tiene una apariencia femenina, pero su DNI está en masculino, ¿por qué no la llaman por último por su apellido? ¿No? La norma técnica ahora de atención en mujeres trans recomienda a los servicios de salud usar el nombre social, usar el nombre con que la persona quiere que la llamen, ¿no? Entonces se puede preguntar cuál es tu nombre, la persona te dará un nombre y así no está en su DNI, tú la puedes llamar por ese nombre, por último por el apellido. Luego algunas personas te dicen, ¿no? Prefieren atender a otras personas antes que una travesti, te irían a otro centro de salud, una llega temprano, te atienden al último, llegas por otra enfermedad que no tiene nada que ver con VIH o una ITS, te dicen que no, primero tú descarte, no les interesa si has llegado por una gripe a los bronquios u otra cosa, eso también es un tipo de discriminación, te estigmatizan, ¿no? Incluso esta participante en este grupo vocal menciona la palabra estigmatización, ¿no? ¿De qué se está quejando? De que viene por cualquier problema de salud, dolor abdominal, pero de arranque le piden que sea su descarte para el VIH. Entonces, en su entendimiento, en el personal de salud a la que ella vio, está asociando mujer trans con VIH, pero ella te puede estar diciendo, mira, yo puedo tener una enfermedad de cualquier otro tipo y quiero que me atiendan así, ¿no? Entonces, el personal de salud, y esto es algo que se ha ido abordando, por algo también hay una norma técnica, tiene que conocer un poco mejor las experiencias de las personas gays, de las personas trans. Ustedes deben haber visto ya nociones relacionadas a la orientación sexual, a la identidad de género, para poder mejorar el trato, en este caso de la población que se ve más afectada por la epidemia de VIH en el Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto es un cuadro que muestra el entendimiento de la vulnerabilidad al VIH. El VIH es entendámoslo en este cuadro, que es un cuadro desarrollado por nosotros para entender el contexto de vulnerabilidad del VIH en mujeres trans. El VIH pasa a ser la resultante, ¿no? El resultado de un contexto de vulnerabilidad. Y el contexto de la vulnerabilidad puede partir de la marginación, de la discriminación, ¿no? La discriminación social, por ejemplo, hace que el trabajo sexual sea la principal actividad económica. El trabajo sexual está asociado al consumo de sustancias, a violencia, puede estar asociado a una transfobia internalizada, también está asociada a condiciones inapropiadas en procesos de transformación del cuerpo, lo que había mencionado, ¿no? El uso de silicona líquida, silicona industrial. También el trabajo sexual puede estar asociado a conductas de riesgo, un cliente que paga más para no tener relaciones con condón. Y esto toda esta interacción de estos diferentes factores, ¿no? Que van desde aspectos más sociales, más interpersonales, aspectos individuales, nos explica por qué ese grado de epidemia. Porque si nosotros comparamos, por ejemplo, ¿no? Datos relacionados a uso de condón, a número de parejas, entre población trans y población de mujeres trans y población de hombres gay, los datos son relativamente similares. Sin embargo, la prevalencia puede ser de casi el doble. Entonces, la conducta individual por sí sola no nos explica por qué esa tasa tan alta de 30%, ¿no? Si la persona sufre una exclusión, tiene menos accesos a servicios en general, incluyendo los de salud. Si tiene menos acceso a servicios de prevención, por ejemplo, va a tener menos información. No sabe si tiene VIH o no, tiene menos información de cómo se transmite, qué puedo hacer para prevenir. Y eso va a aumentar mi riesgo, por ende me expone a más, ¿no? Entonces, el mensaje acá es un poco entender el contexto de vulnerabilidad
como un contexto que viene desde aspectos sociales más grandes y que está relacionado también con aspectos culturales, con aspectos de nuestras creencias y de cómo posicionamos a las personas que pertenecen a esos grupos. Entonces, para ir cerrando y en conclusión, el estigma del VIH, ¿no?, se relaciona a prejuicios y creencias difundidas en la sociedad. Es esa señal que le ponemos nosotros a alguien que vive con VIH relacionada a qué consideramos que son o qué valores tienen. Puede afectar el bienestar de las personas y disminuir su capacidad de autocuidado, ¿no? Lo hemos dicho, si una persona se siente peor o siente vergüenza de tener VIH o siente que es su culpa, eso puede afectar su capacidad para decidir acceder a un tratamiento o para cumplir con sus citas o para empoderarse y decir, bueno, sí, tengo VIH, voy a tomar mi tratamiento, no voy a dejar que otras cosas se interpongan en el camino, ¿no? Este estigma se puede adicionar a otras vulnerabilidades, como por ejemplo en este caso el de la exclusión o discriminación a las mujeres trans, y que están ligadas a problemas sociales más complejos aún. Y esto es lo que acabo de decir, en población gay y población de mujeres trans la discriminación se suma al prejuicio por VIH y entonces es importante considerar los múltiples factores de vulnerabilidad. Y las estrategias para cómo combatir, digamos, el estigma y la discriminación, eso podría ser otra clase en sí misma y en realidad en este caso no hay recetas mágicas, ¿no? Se han aplicado campañas de información, campañas contra la discriminación. En el Perú, por ejemplo, se van operando el marco legal, por ejemplo, esta norma técnica que trata de dar seguridad a las mujeres trans en los espacios de atención al VIH, penalizar la discriminación, campañas de información al personal de salud sobre el VIH, se está queriendo tener un día contra el estigma y la discriminación, pero en general de lo que se trata es de generar espacios seguros, ¿no? De conversar con las personas, tratar de poner a un lado las creencias o los prejuicios que podemos tener y escuchar a las personas en los centros de salud, ¿no? Considerando, como digo, los aspectos, los elementos técnicos de la provisión, la adherencia, los controles de carga viral, el cumplimiento del tratamiento, pero también considerando los aspectos de la salud mental que pueden estar relacionados a estas experiencias de rechazo, ¿no? En personas que viven con VIH, que muchas veces uno puede pensar que no están presentes, pero como hemos visto en los datos presentados, todavía están muy prevalentes en nuestra sociedad y esas cifras deberían ser muchísimo menores. Gracias por su atención y eso sería todo en relación a la clase. Gracias.